Listo. Entonces, a partir de este momento, muy buenos días para todos. Ya estamos con la grabación de la webconferencia. Bienvenidos. Muchas gracias por participar en este CIPA, muy puntuales. Voy a compartir mi pantalla. Mientras comparto la pantalla es un poco difícil para mí ver, pero voy a organizar. En este momento me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces, muy buenos días para todos. Iniciamos entonces el CIPA de la sesión del día de hoy, que corresponde a la unidad 1, la tarea 2, que son técnicas de conteo y teoría de la probabilidad. Específicamente en este CIPA, pues vamos a abordar toda la temática y ejercicios prácticos respecto al concepto básico de probabilidad. El día de hoy, pues yo, Gabriela Leguizamón, soy la tutora que los va a estar acompañando en este CIPA. Por favor, tenerlo muy presente en el momento de registro de asistencia. Y el director del curso, el profesor Javier Rodríguez. Bien, entonces, nosotros en la agenda del día de hoy tenemos planeado pues hacer la presentación de la actividad. Yo sé que ya llevamos varios días, varias semanas con esta actividad. Sin embargo, como hacer un recuento muy rápido acerca de lo que deben presentar. Vamos a ver los conceptos básicos de probabilidad, los enfoques y propiedades de la probabilidad. Vamos a revisar qué son eventos, cuáles son los tipos de eventos que podemos tener en la teoría de la probabilidad, y vamos a responder, a realizar algunos ejemplos. La idea de este CIPA es que sea muy participativo, que por favor, si tienen una duda, levanten la mano. Si levantan la mano cuando tengo la pantalla compartida, a veces no me doy cuenta. Entonces, por favor, vuelven y la levantan, o si pueden activar el micrófono, pueden participar en cualquier momento, por favor. Entonces, básicamente, pues la tarea 2 de este curso de probabilidad es correspondiente a técnicas de conteo y teoría de la probabilidad. Frente a los aspectos administrativos de la tarea, tener en cuenta que esta tarea pues inició el 20 de febrero, el tiempo fue bastante amplio. La tarea va a finalizar, o sea, empezó ya casi un mes, va a finalizar el 9 de abril. Realmente era para que pues, los aportes en los foros sean mucho más participativos y activos. Ya ahora sí tenemos pocos días para la tarea. Recordarles que la tarea consiste pues en 4 actividades, es de carácter grupal. La actividad 1 es una actividad de conceptos y se debe diligenciar de manera grupal. A veces muchos estudiantes participan con toda la tabla diligenciada, pero recordemos que esta se construye de manera grupal. Entonces es importante llegar a esos acuerdos en cuanto a cada una de las definiciones, referencias, imágenes, fórmulas que van a poner en esta tabla de conceptos. La actividad 2 pues, corresponde al desarrollo de los ejercicios del 1 al 4. Todos debemos desarrollar los ejercicios. ¿Listo? Yo ingreso, voy a participar, pero yo voy a participar en los 4 ejercicios con un literal. Pues hay una actividad, un video explicativo específicamente para el ejercicio 4, y pues se debe consolidar el informe final de acuerdo a los roles establecidos en su administración del trabajo colaborativo. Tener en cuenta que se debe leer muy bien la guía de actividades y la rúbrica, revisar todos los pasos planteados en las actividades y pues revisar todos los lineamientos para hacer la actividad y para que quede perfectamente calificada.
Frente a la actividad 2 es el desarrollo de 4 ejercicios, ¿cierto? La semana pasada hicimos un CIPA donde veíamos todo lo correspondiente para el desarrollo del ejercicio 1, que correspondía a experimentos aleatorios, espacio muestral, ¿listo? Y eventos. Específicamente se trabajó lo que son diagramas de arte, que se desarrollan en el ejercicio. El día de hoy vamos a desarrollar esta temática, los conceptos básicos de probabilidad que corresponden a los tipos de ejercicio 2. Ya sabe que todos los sábados nos vamos a encontrar en CIPA, entonces vamos a tener CIPAs para el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Para el ejercicio 2, ustedes, para todos los ejercicios, ustedes deben escoger literales. Es decir, una persona se va a hacer el literal A de todos los 4 ejercicios, o el B, o el C, el D o el E. En este orden de ideas, todos hacemos todos los ejercicios, porque hacemos un literal o un enunciado de los 4 ejercicios. Finalmente, pues todas las recomendaciones para el trabajo colaborativo, ¿no? Realizar aportes significativos al foro para que puedan recibir una adecuada retroalimentación, presentar en el foro de actividades pues el desarrollo del ejercicio que eligió, específicamente el literal para cada uno de los ejercicios del literal elegido. Bien, entonces recordarles, ya tenemos solo hasta el 9 de abril para terminar la actividad. Ahora sí, empezando el tema, vamos a ver qué es la probabilidad. Básicamente el concepto de probabilidad surgió de los juegos de azar. Entonces, esto fue un manejo primero, digamos, de carácter informal, muy relacionado con los juegos, con el juego de azar, y por ese lado empezó el concepto de probabilidad. Sin embargo, pues ya algunos teóricos empezaron a formalizar ese concepto de probabilidad o de posibilidades. Entonces, en probabilidad, tenemos probabilidad cuando tenemos experimentos aleatorios. Ya el CIPA pasado nos hablaban muy bien de esos experimentos, ¿cierto? Específicamente de los experimentos aleatorios, que son aquellos experimentos donde yo puedo conocer cuáles posibles resultados, cuáles son los posibles resultados, pero no puedo tener con certeza que me va a salir específicamente uno de esos posibles resultados. Eso es un experimento aleatorio básicamente. Cada uno de los posibles resultados de ese experimento aleatorio se me convierten en eventos, ¿cierto? Es decir, de un experimento aleatorio puedo tener un evento 1, un evento 2, o un posible resultado 1, un posible resultado 2, un posible resultado 3, y así sucesivamente. Podríamos tener estos eventos, estos posibles resultados, los llamamos eventos sencillos o los llamamos también eventos fundamentales. ¿Listo? Cada uno de los posibles resultados de ese experimento aleatorio. Y el conjunto de esos posibles resultados de mi experimento aleatorio es un conjunto que llamamos el espacio muestral. Ya les decía el profesor, el espacio muestral lo definimos con la letra mayúscula S para definir ese conjunto del espacio muestral. Y cada uno de esos eventos del conjunto, cada uno de esos elementos del conjunto del espacio muestral, pues tiene asignado un valor de probabilidad. Un valor de probabilidad que ya vamos a ver los axiomas de probabilidad, debe tener como dato mínimo o valor mínimo el 0 y como valor máximo el 1. Nunca vamos a tener una probabilidad menor que 0 ni mayor que 1. Si tenemos esa probabilidad expresada en porcentajes, nunca va a ser menor al 0% o mayor al 100%. Eso es muy importante. Disculpe, doctora, ¿Sí? una pregunta. Es que no sé si estás proyectando algo más en la pantalla, pues yo veo que se me quedó solamente el navegador y no veo nada más. Estoy probando. Sí, tutora, yo estoy igual, no veo, solo se ven solamente, todos los compañeros. solamente la cara de los compañeros. Ay, ¿cómo así? Denme un segundo. Sí, estoy proyectando una presentación. Denme un segundo, voy a volver a compartir. Parece que no está toda la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla.
aquí debería ya estar compartiendo. ¿Ven la presentación en este momento? No, ahí tienes Mira, que, ahí, ahora sí, ahora sí. Ay. Qué pena con ustedes. Pues lo que había puesto anteriormente, pues era como las condiciones, lo que íbamos a ver en la agenda y las condiciones para la realización de la tarea, que era lo que venía informando. ¿Listo? Y ya estábamos hablando de qué era la probabilidad y aquí les estaba mostrando, o lo que estaba diciendo ahorita, que pues para hablar de los conceptos básicos de probabilidad parto de experimentos aleatorios, que esos experimentos aleatorios pues conozco el conjunto de posibles resultados sin saber con certeza el resultado que voy a obtener y a esos posibles resultados los llamo eventos sencillos o eventos fundamentales, que el conjunto de todos esos posibles resultados se llama el espacio muestral, que lo denoto con la letra S, ¿cierto? Y que cada uno de esos posibles eventos tiene asignado un valor de probabilidad entre 0 y 1, como valor máximo de probabilidad 1. Que cada uno de estos eventos pues tiene un valor de probabilidad, o sea, tiene una posibilidad de ocurrencia, que puede ser algunos de menor posibilidad o de posibilidad nula. Puedo tener eventos donde la posibilidad sea 0, nunca tengan posibilidad de ocurrir, o tengo eventos que llamo eventos seguros. Y los eventos seguros es que tienen toda o la máxima probabilidad de ocurrir, que sería el 100% o una probabilidad de 1, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos eventos que tengo en el espacio muestral, pues tiene asignado un valor de probabilidad, es decir, un valor de ocurrencia o de posibilidad de ocurrencia que va, vuelvo y repito, desde 0 hasta máximo. Entonces, por ejemplo, aquí entre 0 y 1 el evento 2, pues tiene una probabilidad de ocurrencia del evento 2, que es un valor numérico asignado pues dependiendo del experimento. Entonces, básicamente, la probabilidad la podemos definir, vamos a ver varios conceptos o varios enfoques de esa probabilidad, pero básicamente la podemos definir como una función de conjunto que a cada uno de los eventos, en este caso estos eventos, se le asocia un valor numérico. Y ese valor numérico que está entre 0 y 1, pues me expresa la mayor o menor probabilidad o posibilidad de producirse cuando se realiza el experimento. ¿Listo? Básicamente, eso podríamos definir la probabilidad como una función. Ahora, el conjunto de todos los posibles resultados del experimento estadístico, pues se llama el espacio muestral, este conjunto que tendríamos acá, y lo vamos a representar con el símbolo, con la letra S latina mayúscula. ¿De acuerdo? Ahora, para hablar de probabilidad, pues hay varios enfoques. Yo les decía, probabilidad nació, ese concepto nació básicamente de los juegos. A partir de los juegos de azar, empezaron a hablar de esa posibilidad o esa probabilidad. Y, sin embargo, pues a lo largo del tiempo se han dado varios enfoques de probabilidad. Hay un enfoque que es el enfoque clásico, empezó a estudiarse por Pascal, y en este enfoque clásico pues hay unas condiciones muy particulares para ver la probabilidad bajo este enfoque. La primera, el espacio muestral es finito. ¿Listo? Ese es un enfoque de probabilidad bajo este enfoque clásico, que el espacio, los posibles resultados son finitos, los puedo conocer. Entonces el espacio muestral es finito, es decir, tengo n posibles resultados o n eventos fundamentales, como también podemos llamar a cada uno de los puntos muestrales o de los elementos del espacio muestral. Entonces, el conjunto del espacio muestral se tiene unos elementos o unos eventos puntuales finitos, desde el evento 1 hasta el evento n. El segundo principio bajo este enfoque es que esos eventos fundamentales ocurren con igual posibilidad. La posibilidad de ocurrencia del evento 1 va a ser igual a la posibilidad de ocurrencia del evento n. Eso no ocurre en todos los experimentos aleatorios, claramente. Ocurre mucho asociado con los experimentos aleatorios relacionados con los juegos. Con el azar ocurre mucho, ¿cierto? En los juegos de azar, en condiciones normales, nosotros podríamos decir que los eventos en un juego ocurren con la misma posibilidad. Los eventos fundamentales, claro, los puntos
muestrales o los elementos de cada uno de ese espacio muestral. Los eventos se pueden escribir fácilmente en términos de eventos fundamentales, es decir, un evento puede tener varios eventos fundamentales. Ya vamos a ver cuáles. Y en este enfoque clásico está muy relacionado con las técnicas de conteo. Es decir, yo necesito saber cuántos contar. Necesito contar cuántos elementos tiene mi espacio muestral, cuántos elementos tiene cada uno de los eventos que pretendo desarrollar. Vamos a mirar con un ejemplo básico. Yo sé que este ejemplo también lo vieron en el CIPA 1 y es el lanzamiento de un dado. Es un evento supremamente sencillo, un experimento aleatorio supremamente sencillo, pero que nos permite dar mucha claridad a estos tres principios del enfoque clásico. Entonces, miramos. En el lanzamiento de un dado tengo un espacio muestral finito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo n eventos sencillos posibles. ¿Cuáles son los eventos sencillos del espacio muestral o los puntos muestrales al lanzar un dado? ¿Cuáles son los posibles resultados? A eso que yo llamo eventos sencillos o eventos fundamentales. Pues al lanzar un dado, mi espacio muestral es S, es que obtener 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o el número 6, ¿cierto? Entonces tengo un espacio muestral finito, en este caso, la cantidad de elementos de ese espacio muestral es de 6, ¿cierto? Tengo eventos sencillos, que son esos 6 eventos sencillos o fundamentales y que ocurren con igual posibilidad, ¿cierto? No, si el cargado está en condiciones normales, si no tengo un dado cargado, sino que estoy en condiciones normales, yo lanzo el dado y cualquiera de los posibles resultados tienen la misma probabilidad o posibilidad de ocurrencia. Esos eventos, los eventos, no los fundamentales son los eventos o los puntos muestrales de mi espacio muestral, ¿cierto? Pero los eventos que no son fundamentales se pueden escribir en términos de eventos fundamentales. Por ejemplo, para mí, un evento importante, un evento de interés para mí es un evento que voy a ir, ya el profesor les había hablado que los eventos los denoto con letras mayúsculas, ¿cierto? Del alfabeto latino. Entonces, mi evento A es obtener un número par. Entonces, si yo miro obtener un número par, a partir de mi espacio muestral, lo puedo obtener con varios elementos de esto, ¿cierto? Porque ¿cuáles serían obtener un número par? Podría ser obtener el número 2, o puedo obtener el número 4, o puedo obtener el número 6. Es decir, que los eventos, en este caso, obtener un número par, lo puedo escribir en términos de estos eventos fundamentales. ¿Listo? O sea que el evento A, escrito a partir de esos eventos fundamentales, sería el conjunto del 2, 4, 6. Obtener el 2, obtener el 4 u obtener el 6. ¿De acuerdo? Entonces veo que el lanzamiento de un dado me cumple con los 3 principios del enfoque clásico. Ahora, si fuera otro evento, obtener como resultado el número 6. Profe, qué pena, disculpe que la interrumpa. ¿Será que la Señor. compañera puede cerrar el micrófono? Es que se está escuchando con retorno. ¿Quién es la compañera? Ya lo cerró, gracias, profe. ¿Ya? Bueno. Digamos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Vamos bien? Vamos despacio, retomando conceptos para que nos quede muy claro cómo realizar ese ejercicio 2. Si mi evento es obtener como resultado el número 6, pues ese es un evento donde solo tiene uno de los eventos fundamentales. O sea, el evento B es un evento fundamental, ¿cierto? O un evento sencillo, porque solo tengo un elemento de mi conjunto muestral. Y puedo tener todos los eventos que yo quiera. Obtener como resultado un número primo. ¿Cuántos elementos tendría ese evento? Obtener como resultado un número primo, chicos. ¿Tiene el micrófono? ¿Pueden activar Uno el solo. micrófono? ¿Uno solo? ¿Cuál? Al lanzar un dado, ¿no? Obtener un número primo. Profe, ¿y por qué no cierra los micrófonos para todos? No, la idea es que participemos todos. La idea no es que yo hable sola, sino que participemos. El que va a participar abre el micrófono y vuelve y lo cierra, por favor. Tutora, para los números primos serían 3 resultados posibles. Exacto, serían 3, porque de ese conjunto, yo tengo de ese conjunto del espacio muestral, tengo 3 posibles resultados que son números primos, que sería
obtener el 2, obtener el 3 o puedo obtener el número 5. Entonces estoy escribiendo varios eventos en términos de mis eventos sencillos o eventos fundamentales. Entonces finalmente podríamos describir o concluir que un evento se vuelve un subconjunto de mi espacio muestral. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos definir como un evento. Ahora, bajo ese enfoque clásico, tengo una fórmula que es la fórmula de Laplace, que me permite hallar la probabilidad de esos experimentos bajo un enfoque clásico, ¿cierto? Les dice, la fórmula de Laplace básicamente me dice, si el experimento conduce a un espacio muestral finito con n resultados posibles, primera condición del enfoque clásico, todos ellos igualmente probables, segunda condición del enfoque clásico, la probabilidad de un evento A que contiene m de estos resultados, es decir, la probabilidad del evento A que es escrito con eventos sencillos, tercer principio de este enfoque clásico, se obtiene mediante la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es muy sencillo. La probabilidad del evento A va a ser la cardinalidad de ese conjunto A. Recordemos que el evento es un subconjunto de mi espacio muestral. La cardinalidad, es decir, el número o la cantidad de elementos que hay en ese conjunto A sobre la cantidad de elementos o la cardinalidad del espacio muestral, es decir, la cantidad de elementos que tiene mi conjunto del espacio muestral. Entonces, si tengo, el espacio muestral tiene n resultados posibles, o sea, la cantidad de elementos que tiene mi espacio muestral va a ser n. Y la probabilidad del evento A contiene m de esos resultados posibles, o sea, tiene un número determinado de elementos, pues yo puedo hallar la probabilidad como m sobre n, o el número de elementos, o la cardinalidad de mi conjunto evento A sobre la cardinalidad de mi conjunto espacio muestral. Generalmente, a ese resultado, de esta fórmula de Laplace, la puedo multiplicar por 100. Para expresar, también puedo expresar mi probabilidad en términos de porcentaje. Muchas veces es mucho más claro para el receptor de la información si yo le expreso la probabilidad en términos de porcentaje que si se la expreso en valores numéricos. Es mucho más sencillo entenderla en porcentajes. Entonces, por eso es importante. Vamos a ver algunos cálculos muy simples con Laplace. Por ejemplo, la probabilidad de obtener, teníamos el evento B, que era obtener como resultado el número 6. Entonces, obtener como resultado el número 6 para calcular esa probabilidad del evento B, aquí tengo que el evento B es el subconjunto que solamente tiene un posible resultado, ¿cierto? Que es el resultado 6. Es decir, que para obtener la probabilidad del evento B, aplicando la fórmula de Laplace, sería 1, la cantidad de elementos del evento B, en este caso que sería 1, sobre la cantidad posible de elementos de mi espacio muestral, que en este caso son 6 posibles resultados. Sería un sexto, que si hacemos esa operación nos da 0,16 y eso aproximadamente multiplicando por el 100% sería la probabilidad del 16,66%. Entonces, miren lo fácil y sencillo que es aplicar o hallar probabilidades bajo esa fórmula sencilla de Laplace en la teoría clásica, ¿no? Por ejemplo, obtener como resultado un número primo. ¿Me podrían, por favor, confirmar cuánto daría esa probabilidad? La probabilidad de C. C es obtener como resultado un número primo. ¿Cuánto sería esa probabilidad? Un medio. Un medio. O 50%. O 50%, exactamente. ¿Por qué? La probabilidad de C sería el número de elementos que tiene mi conjunto, mi conjunto del evento C, que son 3, 2, 3 y 5. Ya habíamos dicho que ese evento tenía 3 posibles resultados. Entonces serían 3. De todos los posibles, de los de mi espacio muestral, que son 6. 3 sobre 6 es lo mismo que un medio, o es lo mismo que 0,5, o es lo mismo que el 50% si multiplicamos por 100. Muy bien, entonces súper sencillo aplicar esa fórmula de Laplace. Cuando tengo, aquí antes de pasar el otro enfoque, cuando tengo cálculo de probabilidades a partir del enfoque clásico,
o sea, cumplo los 3 requisitos, pero tengo muchos valores, muchos posibles resultados, lo mejor es acudir a las técnicas de conteo, ¿sí? Al principio de la adición, al principio de la multiplicación, o en últimas, hacer mi propio diagrama de árbol. Si es para mí muy complejo, mirar cuáles son todos los posibles resultados que tengo del experimento. Entonces, es un experimento muy chiquito que pues fácilmente obsé el número de resultados. De lo contrario, pues debo aplicar técnicas de probabilidad, que seguramente en el CIPA del día sábado, el próximo sábado, ese es el tema que vamos a ver, que está relacionado con el ejercicio número 3. También para probabilidad puedo tener otro enfoque, es el enfoque frecuentista, o el enfoque bajo la perspectiva Bernoulli. Bajo esa perspectiva, pues tiene también unos principios en este enfoque frecuentista, y es que el experimento puede ser replicado un gran número de veces. La ocurrencia de los eventos lo puedo registrar en cada repetición. Por ejemplo, si fuera a lanzar una moneda, yo puedo lanzar mi moneda 10 veces y poner una tabla de frecuencias donde muestra cuántas veces me salió cara, cuántas veces me salió sello, ¿cierto? Puedo registrar esa información en una tabla, que generalmente nosotros conocemos, o ustedes conocieron en estadística, como tablas de frecuencia, ¿cierto? Las frecuencias de los eventos se tiende a estabilizar en el tiempo, es decir, si yo lanzo 2 veces nomás una moneda, puede que las 2 veces me caiga cara. Entonces yo digo, ay no, la posibilidad de que me salga cara es del 100% porque en las 2 veces me salió cara. Pero resulta que si yo hago esa repetición un gran número de veces, no lanzo la moneda 2 veces, sino la lanzo 1000 veces, me puedo dar cuenta que a lo largo del tiempo va a estar un 50% cara y un 50% sello. ¿Listo? O sea, es decir, la frecuencia del evento se va a estabilizar a lo largo del tiempo, a medida que hago más repeticiones. ¿Con qué está relacionado? Pues obviamente con tablas de frecuencia, porque voy a registrar cada uno de esos resultados en una tabla. Cada uno de esos resultados de las repeticiones los voy a registrar en una tabla de frecuencia. Y la probabilidad de un evento va a estar relacionado con la frecuencia relativa del evento. Recordemos que la frecuencia relativa la calculábamos nosotros por allá en estadística cuando veíamos tablas de frecuencia. La frecuencia relativa era la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. También está FR, que la estoy llamando frecuencia relativa, también en muchos libros, en mucha bibliografía está como H, ¿cierto? FR o H, para que tengamos en cuenta que puedo tener esas dos nomenclaturas. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio entre. Al preguntar a los estudiantes por la marca de su computador, se obtuvo la siguiente tabla. Pues ahí está. En ese caso tengo 5 posibles valores de mi variable, ¿cierto? Los valores de mi variable, que nosotros si tuviéramos una tabla de frecuencias de variable continua y cuantitativa, diríamos marca de clase, ¿cierto? Y los posibles valores para esa marca de clase, pues en esta tabla tengo que HP, Lenovo, Acer, Asus o MS. ¿Listo? Cada uno de esos, yo le pregunté a 19 estudiantes y cada uno me respondió, me dio una respuesta. Cada una de esas respuestas la registré en mi tabla de frecuencia, ¿cierto? De esos estudiantes que pregunté, 10 me dijeron que la marca del computador era HP, 3 me dijeron que eran Lenovo, 2 me dijeron Acer, 2 Asus y 2 MSI. ¿Listo? Es decir, que si yo sumo todas las frecuencias, todos los valores que me dieron, me dan el número total de personas a las que pregunté, que en este caso es 19. Y la frecuencia relativa, pues ¿cómo la hallo? Dividiendo cada uno de los valores de mi frecuencia absoluta entre el número total de datos. Por ejemplo, la frecuencia relativa para la marca HP sería 10 dividido 19. Y así con cada uno. También recordemos que para la frecuencia relativa, que esto también ya lo conocen, la sumatoria de todas las frecuencias relativas debe ser máximo 1 o 100%. Entonces, ya tenemos una tabla de frecuencias allí y vamos a ver qué probabilidades me preguntan y con este enfoque frecuentista, cuál va a ser el posible resultado.
Por ejemplo, el evento es un estudiante tiene un computador marca HP, lo llamé el evento H. ¿Cuál sería la probabilidad de ese evento H? ¿El 53%? Del 53%, exactamente. Está relacionado con mi frecuencia relativa. Para este caso, la probabilidad del evento sería mi frecuencia relativa, que sabemos que es mi frecuencia absoluta, 10 del total de valores, que son 19. 10 de 19, que es el 0,53, o expresado en términos de porcentaje. Vuelvo y repito que es de pronto más claro para todos cuando nos lo dan en porcentaje, el 53% de probabilidad de que un estudiante tenga un computador marca HP. Ese es el enfoque frecuentista en mi tabla de frecuencia. Por ejemplo, un estudiante tiene un computador cuya marca inicial es la letra A. ¿Cuál sería esa probabilidad del evento A? El 22%. Ahora, 22. sería, habría que sumar ambas frecuencias relativas en este caso, ¿sí? Exactamente. O calcular la frecuencia relativa de ese evento que realmente tiene dos frecuencias absolutas. ¿Cuáles son los posibles dos? Eiffel y Asus, ¿cierto? Estos dos inician con A. Y para calcular esa frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta para los dos eventos, que me sumaría 4 dividido 19. O como lo están haciendo ustedes directamente, estoy sumando mis frecuencias relativas. Muy bien, que me sería el 0,22. ¿Cierto? Sí, 0,21 realmente, esto es 0,22, ¿no? La probabilidad de este evento A sería 4 de 19, que es mi frecuencia relativa, que es aproximadamente 0,2. Realmente es 0,22. Quedó de pronto muy bien. Entonces así es que puedo calcular mi probabilidad o con el enfoque clásico, teorema, fórmula de Laplace, o con mi enfoque frecuentista, que es frecuencias relativas. Esas son las maneras muy rápidas y muy sencillas para calcular la probabilidad bajo estos enfoques. Estos dos enfoques permitieron o dieron, ¿sí?, abrieron el camino a que ya se establecieran unos enfoques axiomáticos de la probabilidad. Es decir, el concepto empezó como un juego, empezó desde la informalidad, pero mire cómo se fue estructurando de manera formal hasta llegar a unos axiomas de probabilidad. Esos axiomas fueron propuestos en 1933 por Kolmogorov, y vamos a ver cada uno de esos axiomas, cada uno de esos principios. Los axiomas de probabilidad, vamos a ver aquí básicamente 5, y ya pues vemos unos ejemplos de cada uno de estos. Primer axioma: la probabilidad para cualquier evento es entre 0 y 1. Esos son los valores que puede tener la probabilidad para cualquier evento. 0 tiene que ser mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. Si lo tenemos en términos de porcentaje, mayor o igual a 0% y menor o igual al 100%. Si yo sumo las probabilidades de todos los eventos posibles, eso es igual al 100% o a 1. O en otras palabras, si yo hallara la probabilidad de todo mi espacio muestral, es decir, la sumatoria de todos mis eventos fundamentales, eso tiene que ser igual a 1. Si yo tengo un evento A que está contenido dentro de un evento B, la probabilidad de A va a ser menor o igual a la probabilidad de B. Por ejemplo, nosotros teníamos, ahorita que les mostraba, dos ejemplos. Uno, el evento B, que era la probabilidad de sacar un 6. Y por allá tenía un evento A, que era la probabilidad de obtener un número par. Como el evento B, que es sacar el número 6, está dentro, es un subconjunto de este evento más grande, que es sacar un número par, pues la probabilidad del evento sacar un 6 va a ser menor o igual que la probabilidad del evento sacar un número par. Eso parecerá más de lógica, ¿cierto? Ahora, yo puedo calcular la probabilidad de eventos, de dos eventos en conjuntos, ¿cierto? La disyunción o la unión de esos dos conjuntos. Entonces,
la probabilidad del evento A unido con el evento B va a ser igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección entre los dos conjuntos, es decir, la probabilidad de A intersección B. Claro está que esta probabilidad de A intersección B solo se dará cuando mis eventos son no mutuamente excluyentes, porque si mis eventos son mutuamente excluyentes, pues esa intersección va a valer 0. Ya vamos a ver que son eventos mutuamente excluyentes y que son eventos no mutuamente excluyentes. Finalmente, y esta la van a necesitar mucho, este axioma para desarrollar el ejercicio 2, es que la probabilidad del complemento de un evento, es decir, la probabilidad de A' o la probabilidad de A complemento, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Listo? Bien, entonces, aquí tengo los 5 axiomas de probabilidad y aquí pues vamos a ver, por ejemplo, la probabilidad del complemento. Si la probabilidad de que llueve mañana es 0,55, ese evento lo voy a llamar A. Mañana lloverá, la probabilidad de A es 0,55. Ahí tengo dos. Aquí, en la probabilidad de que llueva mañana, pues tengo dos opciones, ¿cierto? Si mi experimento aleatorio es el clima que va a ser mañana, y estoy hablando en términos de que llueva, pues, ¿cuál otra posibilidad tengo? Si mi evento es que llueva, mis demás eventos de ese experimento aleatorio, que no es tan experimento aleatorio, es que no llueva. Tengo solamente dos opciones o dos posibles resultados, o que llueva o que no llueva. Si la probabilidad de que llueva es del 0,55, la probabilidad del evento A es del 0,55, la probabilidad de A complemento, o sea, de que mañana no llueve, porque solamente tengo dos posibles resultados, va a ser 1 menos la probabilidad de A. O sea, 1 menos 0,55, que es igual a 0,45. Este tipo de experimentos aleatorios, donde solamente tengo dos posibilidades, generalmente los conozco como experimentos Bernoulli, donde yo solamente tengo dos posibilidades y no más. Y generalmente en esos eventos, en estos experimentos, siempre los eventos son mutuamente excluyentes. Es decir, en este experimento, mañana llueve o mañana no llueve. No pueda tener los dos al tiempo. Llueve y no llueve. O llueve o no llueve. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos calcular la probabilidad. Si nos dan la probabilidad de uno de los eventos, puedo calcular la probabilidad de su complemento. Por ejemplo, en la actividad tenemos varias, cuando hicieron ustedes su diagrama de árbol en el ejercicio 1, tenían muchos de esos eventos que tenían, eran eventos o esos experimentos, digamos un curso tiene resultados Bernoulli, ¿cierto? Tiene dos posibles resultados, es decir, mi variable es dicotómica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para lógica matemática, ¿cuáles eran los posibles eventos de lógica matemática? Aprobar el curso o no aprobar el curso. O sea, tengo solamente dos posibles resultados. Si tengo la probabilidad de aprobar el curso, pues también inmediatamente por este quinto axioma de probabilidad voy a obtener la probabilidad de no aprobar. ¿De acuerdo? Entonces, tener eso muy en cuenta, sobre todo ese quinto axioma de probabilidad, porque lo van a estar usando mucho para resolver su actividad del ejercicio 2. Miremos un enfoque, un ejemplo de estos enfoques y estas propiedades que hemos visto hasta aquí en probabilidad. Entonces, miremos este ejemplo. Una característica importante que determina la cantidad de un proceso de pintura es el número de burbujas en una pieza después del secado. Un estudio estableció que la probabilidad de obtener o de tener un número X de burbujas en una pieza se puede calcular con la siguiente ecuación. F de X es igual a 2X más 1 sobre 25, siendo X pues el número de burbujas, ¿de acuerdo? Entonces acá me están pidiendo varias probabilidades que necesitamos hallar aquí. Encuentre la probabilidad de que encontremos
2 burbujas en la pieza. ¿Cuánto sería esa probabilidad? Me están dando mi función de probabilidad. Mire que acá me están dando la función de probabilidad, ¿cierto? Si me dicen encontrar 2 burbujas en la pieza, este sería f de 2, ¿cierto? X valdría 2. Y mi probabilidad sería 2 por 2, es 4, más 1, 5. 5 dividido 25, que es lo mismo que un quinto, o que puede ser lo mismo al 20%, ¿cierto? Siguiente probabilidad. No encontrar burbujas en la pieza. No encontrar burbujas en la pieza, X valdría ¿cuánto? 0. Y yo tendría 2 por 0, 0, más 1, 1, un 25avo de no encontrar burbujas en la pieza. Entonces aquí estoy hallando esas probabilidades. Si el evento D es que se encuentren 2 burbujas en la pieza, pues aplico, ya tengo mi función de probabilidad y simplemente puedo hallar la probabilidad, ¿cierto? X es 2, 2 por 2 más 1 que me da 5 y yo 25 que es el 20%, o 0,2. Y N es mi probabilidad de que no se encuentren burbujas en la pieza, o sea, F es 0, que X valga 0, ya lo habíamos hecho. 2 por 0 más 1, que me da 1 de 25 y eso me da el 4%. Entonces, mire que hemos visto 3 maneras diferentes de hallar probabilidad. Con la fórmula de Laplace, con el enfoque frecuentista, que es la frecuencia relativa, o tercero, si me dan la frecuencia, la función de probabilidad, porque habíamos dicho que la probabilidad era una función que me asignaba unos posibles valores de ocurrencia a una cantidad de eventos, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos a partir de una función de probabilidad. Para que ustedes puedan hacer todo el ejercicio 2, pues necesitamos ver, yo sé que ustedes trabajaron eventos en el CIP anterior, pero los trabajaron como desde mirar los posibles de eventos y la descripción de esos eventos con diagramas de árbol, ¿recuerdan? Pero vamos a describir qué es un evento y cuáles son los posibles eventos que existen. Que ya en este momento de la presentación, pues ya podríamos, porque ya hemos visto varios eventos, ya les dije que habían eventos fundamentales o que habían unos eventos que se podían componer de eventos fundamentales. Entonces, básicamente, un evento es una colección particular de resultados que se derivan del experimento. Lo habíamos dicho de otra manera, un evento es un subconjunto de mi espacio muestral, ¿cierto? Es una colección particular, un conjunto particular de resultados que se derivan del experimento. Todos los posibles resultados que se derivan del experimento se me llaman mi espacio muestral. Entonces aquí, un subconjunto de ese espacio, pues es un evento. Y aquí vuelvo con los mismos ejemplitos chiquitos que hicimos ahorita en probabilidad. Por ejemplo, si lanzamos un dado de 6 lados, los posibles resultados que se obtienen, pues en el espacio muestral son los elementos del 1 hasta el 6. Y tengo muchísimos eventos. Que me salga un número par, ya lo habíamos dicho, sacar un 3, sacar 1 o un 3. Mire que sacar 1 o un 3 son eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Yo saco 1 o saco 3, ¿cierto? No van a ocurrir los dos. Entonces, pues el evento es esa colección particular de datos que lo podemos denominar como un subconjunto del espacio muestral. Ahora, para hallar la probabilidad de un evento, pues simplemente va a ser cuando tengo mi evento así de manera con el enfoque clásico, es decir, puedo hallar la cardinalidad de mi evento, pues aplico la fórmula de Laplace. Obtener un número par sería 3 elementos de mi evento sobre los 6 elementos de mi espacio muestral. Sería 3 dividido 6, que ya sabemos que es el 50%. Vamos a ver varias definiciones de eventos muy rápidas, pero pues quiero que en cada una prestemos muchísima atención. Si necesitamos preguntar, por favor, preguntemos para que nos quede muy claro cómo desarrollar ese ejercicio número 2. Primero, ¿qué es un evento? Ya habíamos hecho esto, ya lo habíamos explicado, ¿cierto? La colección particular de resultados que se derivan de un experimento aleatorio.
Ahora, yo tengo varios tipos de eventos, que es lo que me interesa que nos quede claro el día de hoy. Puedo tener un evento simple. Un evento simple yo lo he venido llamando un evento sencillo o un evento fundamental. Cualquiera de los tres me define mi evento simple, ¿cierto? Es un evento con un solo resultado, es decir, la cardinalidad de ese conjunto de eventos simples solo va a tener un elemento. Por ejemplo, en el lanzamiento del dado vamos a analizarlos todos con ese mismo experimento que venimos trabajando, lanzar un dado de 6 lados. Entonces, un evento simple puede ser sacar 1 en un lanzamiento del dado, sacar 1. Solo tengo un posible resultado, es decir, ese evento tiene cardinalidad 1, solamente tiene un resultado, ¿listo? Y ese resultado solo tiene el resultado o un elemento de mi espacio muestral. Eso es un evento simple. ¿De acuerdo? Sencillo. Ya tengo eventos compuestos. ¿Qué es un evento compuesto? Es un evento con más de un resultado. Por ejemplo, en los que estábamos poniendo, sacar un número par. Sacar un número par es un evento que puede tener los elementos 2, 4, 6. Por lo tanto, como tiene más de un resultado, entonces decimos que ese evento es un evento compuesto. Evento seguro. Puedo tener un evento que la probabilidad de ocurrencia siempre va a ser el 100%. ¿Listo? Es decir, en un evento seguro engloba todos los posibles resultados de mi espacio muestral. Ejemplo, si yo pregunto al lanzar un dado de 6 lados, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor o igual a 7? Si yo digo cuál es la probabilidad de obtener un número menor o igual a 7, si mi evento es obtener un número menor o igual a 7, pues yo ya sé que puedo obtener, o menor que 7, mejor dicho. Menor que 7, pues yo ya sé que puedo obtener el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Y si ustedes ven, ese evento engloba o tiene en cuenta todos los resultados de mi espacio muestral. Por lo tanto, el resultado de un evento seguro va a ser el 100%. ¿Cómo sé que estoy en un evento seguro? Porque los posibles resultados de ese evento son los mismos posibles resultados de mi espacio muestral. Entonces tengo un evento seguro. También tengo otro, parece muy raro, pero ocurre, que son eventos imposibles. Un evento imposible es aquel que nunca puede ocurrir. Es decir, que el elemento que tiene ese evento no está contenido dentro del espacio muestral. Eso es un evento imposible. Si ese evento tiene un elemento, solo lo conforma un elemento que no está en el espacio muestral, pues es imposible. Por ejemplo, obtener el número 7 al lanzar un dado de 6 lados. Pues eso, el número 7 ni siquiera está en mi espacio muestral. Ya sé que mi espacio muestral va de los números del 1 al 6. 7 no está en el espacio muestral, por lo tanto, eso es un evento imposible. Nunca voy a sacar un 7 y su resultado siempre va a ser 0. Hasta ahí, esos 5 eventos, esos 4 tipos de eventos, ¿están claros, chicos? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, profe. Ahora están claros. Bueno, me alegra. Entonces, aquí voy a hacer una pausa, un momentico, porque les voy a compartir en el chat la asistencia a ustedes me están escribiendo, Carlos Armando, Edwin, me estaban escribiendo lo que estoy preguntando, pero cuando comparto pantalla no puedo visualizar el chat. Entonces, en estos casos les pido, por favor, que activen el micrófono si tienen la posibilidad y me escriban. Estoy enviando al chat 2 enlaces, ¿listo? Para registrar para registrar la asistencia al SIGMA. ¿Por qué son 2 enlaces? Y les pido el favor, qué pena molestarlos. Yo sé que diligenciar 2 asistencias, pero es importante hacerlo. El primer enlace corresponde a la asistencia para el curso, para la red de tutores, y el segundo enlace corresponde a la asistencia a nivel nacional de toda la escuela. Deben diligenciar los 2. Por favor, tener en cuenta, porque allí se lo van a preguntar, quién está dirigiendo el CIPA del día de hoy
ustedes no vieron esta parte de la presentación, ¿cierto? Porque me dijeron que no había compartido bien la pantalla. Los estoy acompañando yo como tutora, Gabriela Leguizamón, y recuerden, el director de curso es el profesor Javier Rodríguez Hernández. Esta información la necesita para diligenciar muy bien esa asistencia. Yo los estoy acompañando desde la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, específicamente desde el CEA José Acevedo. ¿De acuerdo? Entonces, esta pausa es para que, por favor, mientras estamos haciendo la explicación, pues ustedes puedan diligenciar esa asistencia sin ningún problema. ¿Listo? Hasta aquí es claro. Han participado pocos estudiantes, pero pues quisiera saber, la temática está siendo clara, los conceptos, que ya casi que terminamos los conceptos de probabilidad, han sido claros, chicos. Profe, en programa coloco el curso que estoy haciendo, el de qué, probabilidad o lo que estoy cursando en el pregrado. Su programa académico, lo que usted cursa, programa zootécnico. Y luego les van a preguntar cuál curso. Le preguntan programa, curso y lo voy a copiar acá. Les preguntan escuela, zona, centro y programa. El programa es el que usted está cursando. Este es el enlace, específicamente el del curso, el que yo les dije que era para nosotros, ¿cierto? También les dije que hay otro enlace que es les compartí otro enlace que es este, que son los enlaces de la escuela. Para este, que es de todos los enlaces de todo a nivel nacional, le preguntan programa en periodo, pues el periodo que estamos cursando, que es el 1601, el nombre del CIPA, que es el mismo curso, el mismo que es a probabilidad, y acá le preguntan qué curso o qué área de aprendizaje. Entonces, en el área de aprendizaje, por aquí está probabilidad. ¿Dónde está? Por acá. Seleccionan probabilidad y docente encargado, como les decía, mi nombre, Gabriela Leguizamón, para diligenciar el CIPA, ¿de acuerdo? Ok, entonces voy a continuar. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? O sea, por acá. ¿Sí están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señora. Ahorita. Okay. Sí. Bien, entonces ya vimos 4 eventos, ¿cierto? Vimos un evento simple, uno compuesto, uno seguro y un evento imposible. Son como los 4 eventos fundamentales que podemos tener en probabilidad. Ya vamos a ver otros eventos que de pronto son más estructurados o más elaborados. En su definición, no es nada difícil, pero tenemos los eventos mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué es un evento mutuamente excluyente? Los eventos mutuamente, son varios, ¿no? Mutuamente excluyentes necesito mínimo 2. ¿Cuándo tengo eventos mutuamente excluyentes? Cuando 2 o más eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, que no hay elementos comunes entre ellos. Ahorita yo ponía un ejemplo de eventos mutuamente excluyentes. Al lanzar un dado, el evento era sacar 1 o 3. Esos eventos son mutuamente excluyentes. O saco 1 o saco 3. Nunca voy a sacar los 2, ¿cierto? No hay elementos comunes entre ellos. No puedo sacar un 1 y un 3. No puedo sacar eso. Entonces, esos eventos, cuando ocurre el 1, cuando no pueden ocurrir los 2 o más al mismo tiempo, digo que son eventos mutuamente excluyentes. Y para hallar la probabilidad de los eventos mutuamente excluyentes de la unión de esos dos eventos, es decir, para hallar la probabilidad de A unión B, simplemente va a ser la probabilidad de A más la probabilidad del evento B, no más. ¿Listo? Sumo las dos probabilidades de los eventos cuando son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, el experimento de lanzar un dado de 6 lados, obtener el número 1 o el número 2, no, es mutuamente excluyente. Obtengo el 1 o puedo obtener el 2, no voy a obtener los dos al mismo tiempo. Entonces, para hallar la probabilidad de obtener 1 o 2, pues sería la probabilidad de obtener 1 más la probabilidad de obtener 2. Ya sé que la probabilidad de obtener 1 es el 16%,
16,66%, la probabilidad de obtener el número 2 va a ser el 16,66%, y si uno de esos dos me da alrededor del 32 punto algo, 33% ese evento. ¿Listo? Importante reconocer esos eventos mutuamente excluyentes, porque realmente lo que tienen en el ejercicio 2 son eventos mutuamente excluyentes. Ustedes tienen la posibilidad de aprobar los cursos y seguramente tienen dos eventos en el cursar un curso, ¿cierto? Que es o aprobar el curso o no aprobar el curso. Y esos dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Listo? No pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. No puede ocurrir que yo apruebe y no apruebe el curso. O apruebe o no apruebe. Mutuamente excluyentes. ¿Listo? Sin embargo, hay otros eventos. Hay eventos que son mutuamente no excluyentes. Es decir, que cuando esos eventos es posible, dos o más eventos, es posible, pero no necesario que ocurran a la vez. Por ejemplo, con el clima, yo les había dicho, estábamos hablando con el clima lluvia, ¿cierto? Ya habíamos dicho que lluvia tenía un evento mutuamente excluyente que era llueva o no llueva. Esos dos eventos son mutuamente excluyentes. Pero si tuviéramos más eventos, por ejemplo, soleado o con lluvia, puede pasar de que ocurran a los dos. No necesariamente siempre, pero pueden ocurrir los dos eventos a la vez. Es decir, puedo tener lluvia, puede hacer sol, o puede que haya un día que haya lluvia y sol. Entonces, esos dos eventos pueden ocurrir al mismo tiempo. Vuelvo y repito, no necesariamente siempre, pero pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, esos eventos, cuando pueden ocurrir al mismo tiempo, se llaman mutuamente no excluyentes. Y para hallar la probabilidad de dos eventos mutuamente no excluyentes, la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de entre esos dos. ¿Listo? Por ejemplo, obtener un número menor que 3 o par en el lanzamiento de un dado. Si miramos ese, ¿cuánto nos daría? Miremoslo acá. Obtener un número menor que 3 o par en el lanzamiento de un dado. Miremos la probabilidad, lo voy a hacer en Word, ¿listo? Para mirar esto. Y para que lo hagamos esos eventos no mutuamente excluyentes. Entonces miremos el ejercicio que nos proponen aquí, ¿cierto? De los no mutuamente excluyentes. Dámoslo acá. Me preguntan, me dicen que el evento A, obtener un número menor de 3, ¿cierto? El evento B, obtener un número par. Pues miremos, obtener un número menor que 3, ese evento, ese conjunto, ¿qué elementos tiene? Obtener un número menor que 3. Uno y dos. 1 y 2. Muy bien. No puedo poner la llave. Dios. 1 y 2, ¿cierto? Lo voy a hacer acá. 1 y 2. Muy bien. Ay, no pude, discúlpenme porque no pude sacar la llave. Corchete, perdón. Y no sé, entonces. Bueno, 1 y 2. Voy a hacerlo con paréntesis para que me entiendan. Entonces, ya, ¿cierto? 1 y 2. Obtener un número par. El evento B es obtener un número par. ¿Cuáles elementos tiene? ¿Cuáles? Por allá hay que prender el micrófono.
Obtener un número par, tengo 2, 3, 2, 4 y 6, ¿cierto? Ahora, entre estos dos conjuntos hay una intersección. Voy a tocar acá, voy a intentar con fórmula que me queda más fácil. Entre A y B hay una intersección A El intersección B. Es el 2. El 2. Muy bien. A intersección B, y si existe. A intersección B es el número 2. A intersección B es el número 2. Por lo tanto, ya podemos hallar la probabilidad de A unión B, ¿cierto? La probabilidad de unión B ya lo podríamos hallar. ¿Qué me dice que la probabilidad de unión B? Es la probabilidad de A, como son mutuamente excluyentes, porque yo tengo un elemento común en ambos, porque hay una intersección, porque pueden ocurrir a los dos eventos al tiempo. Puede que obtenga un número menor que 3 y a que a su vez ese número se apague, ¿cierto? Pueden ocurrir a las 12. Entonces la probabilidad es probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de esa intersección, la probabilidad de A intersección B. ¿Cuánto sería esa probabilidad? Podemos decir 1, 4 y 6. La probabilidad de A es ¿cuánto? Probabilidad. Me estás hablando de 1, que sería lo máximo. Probabilidad de A usando Laplace. ¿Cuántos elementos hay? 2. 2 dividido 6. 2 dividido 6. Esa es la probabilidad de A. Ok. La probabilidad de B. ¿Cuántos elementos tiene? 3 dividido 6. 3 dividido 6. Muy bien. Menos la probabilidad de la intersección. 1 dividido 6. 1 dividido 6. Muy bien. Exactamente. Aquí como tengo fracciones homogéneas, pues, me dice que en las fracciones homogéneas para resolverlas, pues puedo simplemente dejar el mismo denominador y sumar los numeradores, ¿cierto? Entonces sería, en el numerador sería 2 más 3 menos 1 dividido 6, ¿cierto? Pues el mismo denominador común. Y 2 más 3 me da 5, menos 1 4 me dividido da 6. 4 de 6. Exactamente. Que si pongo 4 de 6 en mi calculadora, ¿cuánto es esa probabilidad? 4 dividido 6. 66. 4 dividido 6 me da 2 tercios, 0,66. ¿Cierto? Que si multiplico eso en porcentajes, si lo presento, si lo multiplico por 100, tengo la probabilidad del 66,6% de este evento, de que obtener un número menor que 3 o par, o un número par en el lanzamiento de un dado. ¿Entendemos cuáles son los eventos no mutuamente excluyentes? Si estos dos fueran eventos excluyentes, simplemente la suma. No tengo que restar la intersección porque no existe esa intersección. No hay elementos comunes en la intersección. ¿De acuerdo? Debemos tenerlo muy presente porque en la... Señor. Tengo una en la pregunta. tarea. Sí, señor. Si lo resuelvo aparte, si lo resuelvo primero sacando la probabilidad de A y después la probabilidad de B. Menos la probabilidad de la intersección. Sí. ¿Te da lo mismo? ¿Lo hiciste así? Sí, el cuarto punto lo hice así, saqué las probabilidades una por una y después las uní digámoslo así, los resultados los uní en el teorema de Bayes. Ah, ok. El teorema de Bayes, vamos a tener un CIFA especial solo para teorema de Bayes. Para el teorema de Bayes hay que entender muy bien
aparte de los eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes, la probabilidad condicional que no hemos llegado ahí. Y que de hecho hoy no la vamos a desarrollar tan fuerte porque lo vamos a tener muy presente para desarrollar el ejercicio 4. Recordemos que este es CIPAS del ejercicio 2 y en el ejercicio 2 no tenemos probabilidades condicionales. ¿Qué sí tenemos en el ejercicio 2? Eventos mutuamente excluyentes y eventos mutuamente no excluyentes. ¿Listo? Los siguientes 3 eventos que siguen acá, que es correcto como lo haces, pero tendríamos que mirar si estamos hablando de una probabilidad condicional o no. Bien, porque es diferente una probabilidad condicional o una probabilidad de eventos mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes. ¿Listo? ¿De qué depende la probabilidad condicional? Depende si mis eventos son independientes o si son dependientes. De eso depende la probabilidad condicional. Si mis eventos son independientes, no existe probabilidad condicional. ¿De acuerdo? Es decir... Gracias, profe. Ok. Ya vamos a ver qué son eventos independientes. Dos o más eventos son independientes cuando el resultado de un evento no tiene ninguna influencia sobre el resultado del otro evento. Por ejemplo, sacar el número 6 en el lanzamiento de un dado. Lancé el dado, saqué 6. Ya sé que en el primer lanzamiento obtuve el número 6. Pero eso no afecta en lo absoluto para que el resultado siguiente sea otro valor. ¿Sí? No porque, por ejemplo, estamos jugando en una competencia con dados muy básicos, yo saqué el 6, el número máximo. No porque yo saqué el 6 ya gané. Porque eso no afecta en nada que mi compañero cuando lance de nuevo el dado no vaya a poder sacar 6 porque yo ya lo saqué. En el lanzamiento de un dado esos eventos son completamente independientes. Es decir, el resultado de un evento no tiene ninguna influencia con el resultado de otro evento. Cuando tengo eventos independientes no puedo hablar de probabilidad condicional porque no tengo ninguna condición. O el evento va a ocurrir sí o sí independiente de lo que haya pasado atrás. ¿Listo? Esos son eventos independientes. Podríamos nosotros decir en la tarea, los eventos que ustedes tienen es aprobar lógica matemática, herramientas digitales, cátedra unadista y yo podría decir que aprobar cátedra unadista es independiente de aprobar lógica matemática, ¿cierto? Esos dos eventos son independientes, ¿sí? Pero puedo tener eventos dependientes. ¿Qué es un evento dependiente? Cuando el resultado de un evento sí tiene influencia sobre el resultado del evento siguiente. ¿Cuáles podrían ser dependientes? Por ejemplo, los resultados del momento 1 y del momento 2 en los cursos que ustedes tienen, ¿cierto? Porque no es lo mismo aprobar el momento 2 si yo ya aprobé el momento 1, ¿cierto? Que yo ya sé que aprobé el momento 1, el momento siguiente que es aprobar el momento 2, sí va a tener una influencia si yo aprobé o no aprobé el momento 1. ¿Sí? De alguna manera, esos eventos sí son dependientes, es decir, sí hay una relación o sí hay una influencia del resultado que obtuve al aprobar el momento 1 sobre el momento 2. ¿Listo? Entonces, ahí podemos decir que sí tengo eventos dependientes. Y por lo tanto, esos eventos dependientes me llevan a una probabilidad que se llama la probabilidad condicional. ¿Listo? Esa probabilidad condicional es la que ustedes van a desarrollar muy detalladamente y muy detenidamente cuando apliquen, por ejemplo, el teorema de Bayes. Lo van a aplicar para el ejercicio 4. ¿Listo? Como este es el ejercicio 2, pues se los nombré porque es un tipo de eventos que existen y que tengo que nombrarlos, los independientes y los dependientes, pero vuelvo y repito, no hacen parte del ejercicio 2. Cuando tengo eventos dependientes, me sale algo que es la probabilidad condicional. Y es la probabilidad de que un evento ocurra cuando se sabe que ya ocurrió algún otro evento, y eso se llama probabilidad condicional. La probabilidad condicional de B dado A, así la leo, se denota como probabilidad de B y un slash A. Se lee probabilidad de B dado A. Este slash lo podemos decir dado
probabilidad de B dado A, o podemos decir probabilidad de B sabiendo que A ya ocurrió. ¿Sí? Podríamos dejarlo así. En el caso de ustedes, yo podría decir la probabilidad condicional que me interesaría a mí es cuál es la probabilidad de aprobar lógica matemática en el momento 2, dado que ya probé lógica matemática en el momento 1. Y cierto que aprobar lógica matemática en el momento 1, de alguna manera, sí tiene una influencia para aprobar en el momento 2. Porque si yo hice el 75% bien, entendí, reflexioné, hice los ejercicios bien, pues seguramente eso va a tener una influencia en aprobar en mi examen. Entonces esos eventos son dependientes y por lo tanto puedo hallar esa probabilidad condicional, que se denota en la probabilidad de B dado A, para el ejemplo que puse, la probabilidad de aprobar lógica matemática en el momento 2, dado que ya se aprobó en el momento 1, dado que ya sé que la aprobé en el momento 1. Ya tengo una información que se llama informaciones a posteriori, ya la sé, ya conozco algo de lo que está pasando en el curso. ¿De acuerdo? Yo no lo traje desplegado, pues realmente esta probabilidad condicional, porque como vuelvo y repito, en el CIPA que tendrán en 2 semanas, en 15 días, vamos a hacer el CIPA del ejercicio 2, del ejercicio 4 prácticamente, que es todo lo de probabilidad condicional y teorema de Bayes. Bien, aquí ya estamos pues en el momento de solo ejemplos, entonces no sé si hasta aquí la información es clara, ya podemos hacer como la parte o la fase final, que sería como unos ejemplos de aplicación. Entonces, no sé si hasta aquí alguna duda o podemos seguir avanzando. Sigamos, profe, creo yo. ¿Sí? Vamos entonces. Voy a dejar de compartir, miro el chat un momentico por si algo... Bien, acá me sigue escribiendo Carlos, qué pena Carlos que te he ignorado, pero no veo el chat cuando estoy compartiendo pantalla. Alison que acabó de llegar. Les recuerdo y les recuerdo a todos que deben diligenciar el enlace de asistencia, vuelvo y lo coloco, para que no vayan a tener, bueno, esto les servirá en algún momento para nosotros poder tener el registro de esos enlaces. Bien, entonces vamos a continuar con ejercicios prácticos. Yo traje 2 tipos de ejercicios o de ejemplos para que desarrollemos. Uno, esta primera parte, muy parecido con lo que ustedes van a desarrollar en el ejercicio 2. Entonces, miremos. Dice, suponga que una familia sale de vacaciones de verano en su casa rodante y que M es el evento de que sufrirán fallas mecánicas con una probabilidad de 0.35, es decir, una probabilidad del 35% de que sufran fallas mecánicas. Pero en ese evento, sufrir fallas mecánicas tiene un complemento. ¿Cuál sería el complemento de sufrir fallas mecánicas? El evento que no sufran fallas mecánicas, o sea, es 1 menos 0.35. Exactamente. Entonces, ahí solamente tengo 2 posibles eventos. Tengo una variable dicotómica ahí, o sea, 2 posibles resultados. O que falla o que no falla. Punto. Esas son las 2 opciones. Muy bien. Me están dando la probabilidad de que falle, que es del 0,35 del 35%. Hasta ahí, clarísimo, ya sabemos, ya hasta hicieron el ejercicio. Ok. Si la probabilidad de que falle es del 35%, la probabilidad de que no falle, es decir, la probabilidad de M complemento sería del 65%. Ya lo había hecho el compañero. Súper bien. Continúe. NT es el evento de que no recibirán infracciones por cometer una falta de tránsito. Y la probabilidad de no recibir infracciones, esa probabilidad de NT es del 0,58. ¿Cuál sería el complemento de NT? El complemento de ese evento. Lo mismo creo, profe, que sí recibirán infracciones y sería 1 menos 0.58. Y 1 menos 0,58. Perfecto. 0,42, ¿cierto? Entonces, si me preguntan, así de sencillo está el ejercicio 2. Si ustedes miran, me dan unas probabilidades
y casi que me están pidiendo la misma probabilidad o me están pidiendo el complemento. ¿Bien? Primer ejercicio que me preguntan de ese enunciado. Determine la probabilidad de no tener fallas mecánicas en el viaje. Ya me lo habían dicho. Ah, pues ese es mi complemento. La probabilidad, me están dando la probabilidad de tener fallas, que es del 0,35, pues la probabilidad de no tener fallas va a ser el complemento. Es decir, la probabilidad de no tener fallas mecánicas será la probabilidad de M complemento, que será 1, quinto axioma de probabilidad, según Kolmogorov, que les dije que le íbamos a usar mucho para esta tarea 4, para este ejercicio 2, perdón, de la tarea 2, va a ser 1 menos la probabilidad de M, la probabilidad de tener fallas. Y 1 menos 0,35 es igual al 0,65, o lo que es lo mismo, 65% de tener pues, fallas, ¿no? Muy bien. Perdón. Sí, probabilidad de no tener fallas, porque el 35% de la probabilidad de tener fallas, pues la probabilidad de no tener fallas sería del 65%. Muy bien. Así que el compañero la hizo de inmediato, pero esos son los problemas del ejercicio 2. Miremos otra. Determina la probabilidad de tener fallas mecánicas o tener una infracción si la probabilidad de ocurrencia de los dos eventos es de 0,3. Ahí pregunto, ¿tengo eventos dependientes o independientes? No Dependiente. me sale dependientes, ¿cierto? No me sale, quería que me saliera acá uno por uno, pero son eventos dependientes. Es decir, esos dos eventos, perdón, no dependientes o independientes, perdón. ¿Son eventos mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes? Era mi pregunta. Son dependientes, sí, porque es posible que por tener una falla mecánica yo tenga una infracción de tránsito, ¿cierto? Puede que ese evento se influya sobre el otro. Muy bien. ¿Mutuamente excluyentes? ¿Son mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes? No excluyente. No mutuamente excluyentes o mutuamente no excluyentes, realmente es como se dice. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir los dos al tiempo. Puede que yo tenga una falla mecánica y cometa una infracción. ¿Listo? Pueden ocurrir los dos al tiempo. No son mutuamente excluyentes. Son no mutuamente excluyentes, es decir, pueden ocurrir los dos a la vez. Y además me están diciendo cuál es esa probabilidad de que lo ocurran los dos a la vez, que es de 0,3. ¿Listo? Entonces, como ya sé que son eventos mutuamente no excluyentes, es decir, que pueden ocurrir a la vez, entonces yo miro cuál es la probabilidad de tener fallas mecánicas, ya sé que es desde el 35%. Ahora voy a mirar cuál es la probabilidad de tener infracciones de tránsito. Como en el enunciado no me dan la probabilidad de obtener infracciones de tránsito, sino el complemento, la probabilidad de no obtener infracciones de tránsito, entonces puedo hallar la probabilidad de obtener infracciones de tránsito como 1 menos la probabilidad de no obtener infracciones de tránsito, que eso sería 1 menos 0.48, que sería 0,42, o lo que es lo mismo, 42%. Y adicional a esto, el ejercicio me dice la probabilidad de ocurrencia de los dos eventos, o sea, que ocurra una falla mecánica y que ocurra una infracción de tránsito. Me dice que es del 0,3, eso me dice el enunciado, o sea, del 30%. Ahora sí, con esas probabilidades puedo hallar la probabilidad de tener fallas mecánicas o tener una infracción. En este caso sería probabilidad de tener fallas mecánicas o una infracción sería igual a la probabilidad de tener fallas mecánicas más la probabilidad de tener una infracción menos la probabilidad de que ocurran los dos, de tener fallas mecánicas y tener una infracción. ¿Okay? Y como son eventos no mutuamente excluyentes, entonces esa probabilidad será igual a la probabilidad del uno más el otro menos la intersección de ambos, que numéricamente sería 0.35 más 0.42 menos 0.3. Y eso me da 0.47, o que es lo mismo, el 47%. Básicamente podría decir que entre estos dos ejercicios o estos dos ejemplitos que acabamos de hacer, pueden solucionar el ejercicio
2 de la tarea. ¿De acuerdo? Esto es lo que tienen que hacer en esa tarea 2. Hasta ahí es claro. No sé si alguien tenga una pregunta puntual frente al ejercicio 2, que es pues lo que nos interesaba resolver de temas, porque hay otros ejemplos, pero los otros ejemplos que tengo no están tan íntimamente relacionados como estos dos que acabamos de ver con la tarea. Entonces los escucho, no sé si es necesario que miren la tarea, voy a dejar de compartir para escucharlos y verlos. Cuéntenme, por favor. Pues, profe, de hecho, en mi tarea personal lo resolví así, con el 1 menos la probabilidad que nos dieron. Con el complemento y con mutuamente no excluyentes. Bueno, no todos, o sea, no todos los literales son iguales, ¿cierto? Pero es exacto, en esos literales está mutuamente no excluyentes o están complementos, probabilidad del complemento, porque son eventos mutuamente excluyentes. Todos los demás no los han visto. Si no los han visto, no hay problema, ya con lo que hemos visto el día de hoy. Sé que van a llegar a hacer el ejercicio 2 sin ningún inconveniente. Por favor, hacen el ejercicio, suban sus aportes al foro. La participación es muy baja, pero en la rúbrica se cuenta mucho la participación. Entonces, por favor, suban la participación. Acá me dice Edgar, el profe Edgar, sería bueno hacer énfasis en el ejercicio pide, cito la guía, traduzca al lenguaje simbólico apropiado, aplique enunciado de las propiedades que permiten abordar el problema, utilice la calculadora para realizar los cálculos y obtener la probabilidad solicitada en cada uno de los ítems. Cuando el profe dice o cuando la guía dice traduzca al lenguaje simbólico apropiado, es que si a mí me preguntan, por ejemplo acá, determine la probabilidad de no tener fallas mecánicas. Ese es mi enunciado en términos coloquiales, ¿cierto? Determine la probabilidad de no tener fallas mecánicas en el viaje. En mi lenguaje simbólico, en mi lenguaje matemático adecuado, pues yo tengo que mirar cuál es el evento que me dan. En este caso es el evento M. Entonces yo digo la probabilidad de M y por lo tanto la probabilidad de no tener fallas mecánicas sería la probabilidad de M complemento, M'. Ese es el lenguaje simbólico al que está haciendo referencia el profesor que ustedes deben colocar, ¿listo? No van a colocar la probabilidad y aquí de no tener fallas mecánicas, sino el lenguaje matemático adecuado de acuerdo con la nomenclatura que tienen para cada uno de los eventos, ¿de acuerdo? También me dice, aplique enunciando las propiedades de la probabilidad que permiten abordar el problema. Entonces, aquí yo les estaba diciendo, aquí voy a usar el axioma, el quinto axioma de probabilidad, y es que para hallar la probabilidad de no fallas voy a usar M complemento, o en el ejercicio siguiente voy a usar la probabilidad de eventos no mutuamente excluyentes, o eventos mutuamente no excluyentes, ¿de acuerdo? Entonces, que deben escribirlo en el foro, en la guía, ¿cierto? ¿Cuál es el axioma o cuál es la propiedad de la probabilidad que vamos a abordar en este problema? ¿De acuerdo? Finalmente, utilice la calculadora o GeoGebra para realizar los cálculos y obtener la probabilidad solicitada. Frente a eso, yo les dije, miren, la respuesta es del 47%. Pero es importante que ustedes hagan un pantallazo o de su calculadora o de GeoGebra, pues realizando la operación, ¿cierto? Es decir, 0.35 más 0.42 menos 0.3 y que muestren que eso les dio 0,47 o que multiplicaron por el 100 para hallarlo en porcentaje y que les dio el 47%. Este pantallazo de sus cálculos, o sea que los hagan en GeoGebra, o sea que los hagan con la calculadora, los deben mostrar en el paso a paso. No es válido o les van a penalizar si de una vez colocan el resultado. Y entonces uno no sabe ni qué aplicó, ni cómo lo hizo, ¿sí? Es muy importante
lo que les decía al principio de las recomendaciones, lea el paso a paso de cada actividad, ¿listo? Y mostrarlo en cada actividad. Ese es el énfasis que nos estaba diciendo el profesor, ¿cierto? Obtener la probabilidad solicitada en cada uno de los sitios. Pero por favor, porque puede que en uno solamente le estén preguntando el complemento. Y como lo decía Edwin, me parece que fue la persona que participó, no, pues yo lo hice así, ya me dio el resultado, que de hecho es relativamente sencillo, pero necesito que nos muestre en la guía, en el informe de su actividad, uno a uno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuál es cómo se denota eso en lenguaje matemático? ¿Qué propiedad voy a usar? ¿Cómo es el resultado? Lo muestro en mi calculadora y finalmente concluyo cuál es el resultado de lo que me están preguntando. Sí, Dairo, nosotros enviamos la grabación, así como lo hemos enviado con el CIPA 1, con la webconferencia, y nosotros en todo momento pues estamos enviando esas grabaciones. Liliana, buenos días. Buenos días, tutora. O sea que depende de donde hagamos, así sea en una agenda, en lo que hagamos el ejercicio, tenemos que subir el pantallazo, ¿sí? Pero lo deben, es decir, yo puedo hacer el ejercicio en la agenda. No, sí, pero dejarlo en Word, pero subir la evidencia como lo hice. No, dejarlo en Word y en el Word hago el paso a paso. Mejor dicho, lo que hice en mi agenda, en mi cuaderno, lo tengo que pasar a Word. Entonces ahí estoy mostrando el paso a paso en Word. Y para la calculadora, si lo hacen, por ejemplo, con esta que yo tengo, que es como digital, entonces yo saco el pantallazo de la calculadora donde tengo el resultado, pero solamente va a ser el resultado. Si lo hacen con GeoGebra, pues el pantallazo de la calculadora de GeoGebra donde me dio el resultado. ¿Listo? Pero en Word. Vale. No Sí, lo van señor. a subir a mano. En última, si no tengo, si utilizo mi calculadora, la normalita, la que estamos acostumbrados, pues le tomamos una foto a la calculadora solo al pedacito, ¿cierto? Que muestre los cálculos. Pero no al Word porque el tema no con la foto del cuaderno porque el tema es que se vuelve muy complejo entender. Entonces, sí o sí lo deben pasar, usar el editor de ecuaciones de Word y pues lo pasan. ¿De acuerdo? Bien. Vale, señor. Es decir, no es solo hacer la resta y ya. Muy bien, lo que dice el profesor Edgar. El profesor Edgar dice, porque he tenido avances que solo escriben las cosas P1 menos 0.4 igual a 0.6, que puede que ese sea el resultado y listo, pero obviamente no se cumple con lo esperado según la guía de actividades, que era lo que yo les decía muy al principio, esto que nos está recordando el profesor Edgar. Aquí yo se los ponía al inicio, que de pronto no lo vieron porque era cuando, no sé si no estaba compartiendo la pantalla en ese momento, pero aquí dice revisar cada uno de los pasos planteados para la solución de las actividades. Se recomienda no saltar pasos y leerlos en orden. Y ese no saltar pasos, para que a nosotros se nos vuelva una evidencia, es colocar en el informe cada una de las cosas que están haciendo. Que se están haciendo, como dice el profesor, era un complemento y daba el 0,6%, 0,6, perdón, o el 60%, no es colocar P igual a 1 menos 0.4. ¿P de qué? P de cuál evento, probabilidad de cuál evento. Si ustedes colocan P igual, así como escribe el profesor, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? En este momento. Si colocan, ¿sí las ven, Liliana? Sí, la que está en el chat, sí. En el chat. Estoy mostrando el chat del profesor, ¿cierto? Sí. Si ustedes me colocaran tal cual como coloca el profe acá, hay algunos dicen, algunos me entregan así. Mire, para hacer este ejercicio tan sencillo, yo coloqué todo. Yo coloqué que era A, cuál era el conjunto de ese evento A, coloqué que era el conjunto B, cuál era coloqué, perdón, el evento B, cuáles eran los elementos de ese evento B, coloqué cuál era la intersección entre los dos, coloqué cuál era el elemento de los dos, luego coloqué cada una de las probabilidades que iba a hallar, luego calculé cada uno de esos valores,
y pues el ejercicio como lo hicimos el procedimiento, que de hecho lo hicimos aquí con la calculadora. Mira para este ejercicio, que es relativamente corto, el paso a paso que estoy llevando. Si el profe me dice, mire, es que me colocan cosas como esta. Estoy usando las palabras textual del profe. Acá no me dice nada. Acá hacen una resta, 1 menos 0,4 queda 0,6, y eso es correcto. Pero P, ¿qué es P? ¿P qué será? No tengo ni idea. Para mí P sería una variable. Ah, no, profe, es que eso es la probabilidad de A' o de A complemento. En este teclado me está como difícil. Ese es... Esa es la probabilidad, bueno, ustedes me entienden. Esa es la probabilidad de A'. Ah, y es que la probabilidad de A' es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y previamente ya he dicho que es A, ¿cierto? A es XXX, está el evento, ya he dicho que es A', ¿cierto? ¿Qué es A'? Y ahí sí, ¿cuál es la probabilidad de los eventos? ¿Sí? Porque si lo colocan así, aquí no hay realmente ninguna probabilidad. No estamos usando, mire toda la nomenclatura que yo les estoy diciendo para hacer este tipo de problemas. Entonces, este tipo de solución que presenta, aunque de pronto numéricamente sí es el resultado, lo que está diciendo el profesor es que eso no es válido para nosotros, porque no evidencia el paso a paso como exige la guía de actividades. Ese es el comentario que está haciendo el profesor, muy válido, gracias profesor Edgar, para que lo podamos hacer. Muy bien, sí, Edwin, no estaba diciendo por ti, porque de hecho no es que no lo decía por usted ni nada. De hecho no conozco el trabajo, pero pues es muy importante y válido pues, hacer esa aclaración. Bien, vamos a hacer otra serie de ejercicios que yo he preparado de ejemplos. Y básicamente, como les decía, estos dos ejemplos que acabamos de ver sí tienen mucho que ver para el desarrollo del ejercicio 2. Ahora, pues yo traje otro ejemplito para poder o saber cómo calculo probabilidades a partir de tablas de contingencia. Ustedes ya pasaron por un curso de estadística. En ese curso de estadística vieron pues todos los conceptos de estadística, tablas de frecuencia, y debieron haber tablas de doble entrada o tablas de contingencia, que es cuando yo puedo colocar en una tabla relacionar dos variables. ¿Listo? Entonces a veces nos encontramos ese tipo de tablas de frecuencia, de contingencia, perdón, y nos piden hallar probabilidades a partir de esas tablas, o sea, enfoque frecuentista, que vamos a hacer unos ejemplos ahí cortos, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces vamos a ver cómo nos va con estos ejemplos para que no tengamos, para que los podamos ver. Entonces dice, en las siguientes ciudades se realizó un estudio sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias para restaurantes escolares en colegios públicos. De 34 instituciones que se seleccionaron de manera aleatoria, se obtuvieron los siguientes datos que se tabularon en la siguiente tabla. Entonces, aquí muestran 3 ciudades, Neiva, Bogotá y Duitama. Pues ya sé que en Neiva entrevistaron a 3 personas, que en Bogotá 18 personas, no colegios, perdón, según el enunciado, y Duitama 13 colegios. Entonces, aquí tengo una variable que es la ciudad, ¿cierto? Neiva, Bogotá y Duitama. Pero las tablas de contingencia me pueden relacionar dos variables. Por un lado ciudad y por el otro lado, que están las columnas, es la variable de cumplimiento de esas normas sanitarias. Esa variable puede tener dos opciones según esta tabla, que cumplen las medidas sanitarias o que no cumplen las medidas sanitarias. Y acá relaciona pues cada uno. ¿Cuántos colegios de las 3 ciudades cumplen? 16. ¿Cuántos colegios de las 3 ciudades no cumplen? 18. Y el total, me voy a dar el total en filas y columnas de 34 colegios. Esto para hacer un recuento, un repaso muy breve de lo que son tablas de contingencia, ¿de acuerdo? Esto, vuelvo y repito, pues es un tema que ustedes ya debieron haber analizado cuando vieron estadística. Entonces aquí tengo mi tabla de frecuencia. Y vamos a mirar
¿Cuál sería un evento simple? Pues cualquiera que esté aquí en la última fila o en la última columna. Por ejemplo, cumplimiento de las instituciones. ¿Cuántas instituciones cumplen? 16. ¿De cuántas posibles? De 34. Entonces, utilizando la fórmula de Laplace sería 16 de 34 y eso me da 0,47 o multiplicando por 100, 47,05%. Entonces, otro evento simple, ¿cuál podría ser? Probabilidad de que las instituciones no cumplan, o por ejemplo, probabilidad de que el colegio escogido sea de Neiva, o probabilidad de que el colegio escogido sea de Bogotá, o probabilidad de que el colegio escogido sea de Uitama. Cada uno de los elementos de los dos conjuntos escogidos hacen parte de eventos simples. ¿De acuerdo? Probabilidad compuesta, que pasen dos cosas a la vez, ¿cierto? Decíamos que haya más de dos eventos sencillos o simples. Por ejemplo, la probabilidad de que las instituciones sean de Bogotá y que no cumplan. Entonces aquí ya tengo una intersección, tengo dos, ¿cierto? Que sea de Bogotá y que además no cumplan. Entonces vamos a mirar cuál es la cantidad de que sean de Bogotá y no cumplen. De Bogotá, que sería esta fila, y de no cumple, que sería esta columna, que en total, ¿cuántos son? 10. Entonces la probabilidad compuesta sería 10 de ¿cuántos? De 34, que es el total. Que eso me da el 29,41%. Un ejemplo de una probabilidad compuesta, un evento compuesto. De un imposible. Por ejemplo, instituciones de la ciudad de Neiva que no cumplen. Pues aquí vemos, ciudad de Neiva y no cumple, es un evento compuesto, ¿cierto? Porque tiene dos variables a la vez. Pero realmente no hay elementos en esa intersección, que sea de Neiva y que no cumpla, no hay elementos. Entonces eso sería 0 de 34 y por lo tanto la probabilidad es del 0%. O sea, no es una probabilidad de un evento imposible. Finalmente, un evento seguro. Pues instituciones que cumplan y que no cumplan. ¿Cuántas cumplen? 16 de 34 más las que no cumplen, 18 de 34. O sea, que eso me darían 34 de 34, que es igual a 1, que es igual al 100%. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo todo, absolutamente todo, mi espacio muestral, que son las 34 instituciones que te revisaron, que es el espacio muestral. Entonces acá tengo un ejemplo de una probabilidad simple, de una probabilidad compuesta, de una probabilidad imposible y de una probabilidad de un evento seguro. ¿Listo? Probabilidad de eventos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la institución sea de la ciudad de Bogotá o de la ciudad de Neiva? Si es de Bogotá, no puede ser de Neiva. Ahí ya tengo un choque, ¿cierto? Ahí ya sé que son mutuamente excluyentes. No van a ocurrir los dos a la vez. No puede ser de Bogotá y de Neiva. Y ya sé que para allá la probabilidad de eventos mutuamente excluyentes es la suma de la probabilidad de cada evento. Entonces, la probabilidad de Bogotá o Neiva va a ser la probabilidad de Bogotá más la probabilidad de Neiva. Probabilidad de Bogotá. ¿Cuántos colegios son de Bogotá? 18 de 34, ¿cierto? Más, que no sé si 18 de 34 acá. La probabilidad de que el colegio sea de Bogotá sería 18 dividido 34, que me da 9/17, más la probabilidad de que sea de Neiva. ¿Cuántos colegios hay en Neiva? 3 de 34. Entonces 3 dividido 34. Y eso me da 21 de 34, que sería el 0,61 o multiplicando por 100, 61,7%, que es lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo. Estos eventos claramente son eventos mutuamente excluyentes porque no pueden ocurrir nunca los dos al tiempo. No puedo tener la institución que sea de las dos ciudades. Eventos no mutuamente excluyentes. Por ejemplo, instituciones de Uitama o la probabilidad de que la institución que elija sea de Uitama o que no cumpla las condiciones de sanidad. Esos eventos son no mutuamente excluyentes porque resulta que sí pueden pasar las dos cosas a la vez. Puede que el colegio sea de Uitama y que a la vez el colegio no cumpla con
perdón, que cumpla. Y a la vez que sea de Duitama y que cumpla con las condiciones sanitarias. Entonces yo ya sé que en esas probabilidades para eventos no mutuamente excluyentes, la probabilidad conjunta va a ser la probabilidad de D, o sea, la probabilidad de que sea de Duitama más la probabilidad de que cumpla, menos la probabilidad de la intersección que sea de Duitama y cumpla. Miremos, probabilidad de que sea de Duitama, ¿cuántos son de Duitama? 13 de 34. Más la probabilidad de que cumplan 16, ¿cierto? Cumplen 16, entonces sería 16 de 34. Menos la intersección de los dos, que sea de Duitama y que cumpla, miremos, Duitama y cumpla son 5. 5 de 34. Por lo tanto, esta probabilidad sería 13 de 34, que es 0,38, más 16 de 34, que es 0,37, menos 5 de 34, que es 0,14. Eso me da una probabilidad del 70,58%. Otro ejemplo de eventos mutuamente no excluyentes o no mutuamente excluyentes. Probabilidad condicional. Yo les dije que en el ejercicio 4 lo vamos a abordar en profundidad, pero para hallar la probabilidad de una probabilidad condicional, aplico esta formulita que está hoy acá. La probabilidad de B dado C es la probabilidad de B intersección C sobre la probabilidad de C. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula para hallar una probabilidad condicional. Miremos cuál es la probabilidad condicional que nos exige. Elegir una institución de Bogotá dado que cumple. O sea, ¿cuál es la condición que yo ya conozco? Que cumplió. ¿Listo? Eso es lo que yo ya conozco. ¿Qué cumplió? Y ahora me piden con la probabilidad que sea de Bogotá. Esa institución que yo ya sé que cumple con la normatividad o los criterios de condiciones, ¿qué era? Condiciones de salubridad, ¿cierto? Medidas sanitarias, condiciones sanitarias. Entonces, miremos esa probabilidad condicional. Elegir una institución de Bogotá, dado que sé que ya cumple. Yo ya elegí la institución y ya sé que esa institución cumple. Ahora lo que me preguntan es, con la probabilidad que esa institución que ya cumple, que yo ya sé que cumple, sea de Bogotá. Y le aplico esta fórmula. Probabilidad de B intersección C es la probabilidad de la intersección dividido sobre la probabilidad del que yo ya sé que cumple. Entonces, miremos, probabilidad de la intersección, es decir, que sea de Bogotá y cumpla. Miro Bogotá y cumpla, que serían 8 de ¿cuántas? 8 de 34. ¿Listo? Sobre la probabilidad de que cumpla. Y la probabilidad de que cumpla es 16 de 34. Entonces, 8 de 34 sobre 16 de 34 me hace 8 sobre 16, que eso es igual al 0,5 o de otra manera, en manera de porcentaje, sería del 50%. Entonces, aquí vemos un ejercicio muy cortico de lo que es una probabilidad condicional. Esto es el 50%. Si yo ya sé que la institución cumple, hay una probabilidad del 50% que esa institución sea de Bogotá. ¿De acuerdo? Eso era el otro ejemplo que tenía así muy sencillo, muy rápido de probabilidades, tipos de probabilidades para los diferentes tipos de eventos. ¿Listo? No sé, hasta aquí los referentes bibliográficos que puse acá están en el entorno de aprendizaje, en las unidades de bibliografía, la unidad 1, el libro de Gamero, el libro de Ginás y el libro de Rodríguez Franco, para que ustedes por favor consulten esos libros. Y pues muchas gracias por la atención. Yo ya voy a dejar de compartir mi pantalla para escuchar ya dudas e inquietudes específicas de ustedes. En este momento dejé de compartir mi pantalla. Mientras me hacen las preguntas, voy a volver a compartir el enlace de la asistencia para que por favor no se olvide registrar. Los escucho hasta aquí alguna duda, comentario, pregunta específica de la tarea en cuanto al ejercicio número 2. Profe, todo está muy claro, pero bueno, yo tuve que ausentarme un momento.
Si no estoy seguro, ¿su merced va a compartir esta presentación? Sí, señor. La presentación y pues la grabación del CIPA que estamos teniendo en este momento. Bueno, muchas gracias, sí, señora. Bueno, ¿alguna otra pregunta específica? Hasta aquí todo claro, podemos dar por terminado la sesión del día de hoy. Cuéntenme, por favor. Tutora, una pregunta, cualquier dudita que tengamos respecto al desarrollo, ¿podemos escribir por el chat de Teams? Por el chat de Teams a su tutor, ¿cierto? Sí. Porque somos varios tutores, entonces recordemos que nosotros tenemos unos horarios de atención sincrónica. Los profesores los hemos publicado, pues dependiendo cada uno de los tutores que tengan ustedes. Entonces, por ejemplo, mi horario de atención son lunes y viernes de 7 a 9 de la noche. A veces me escriben en el chat de Teams, pero si no están en esos horarios, yo me voy a demorar un poquito en responder. Si escriben en los horarios de atención sincrónica del tutor, súper bien porque pueden establecer esa comunicación sincrónica, en últimas, no sé, audios, una videollamada o lo que sea, y eso les va a permitir pues que sea más claro y como que en el momento que tengo la duda poder preguntar. Entonces, pueden escribir por el chat de Teams, pero recuerde que hay dos momentos. Si escriben en el horario de atención, les van a contestar de una, o si no, pues se les va a demorar un poquito. Tener eso muy en cuenta, ¿listo? Bien, chicos, entonces, muchas gracias por su colaboración, por estar aquí tan atentos. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias, tutora. Feliz tarde.